Buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendice. Nos da mucho gusto saludarles y que nos estén acompañando en esta pues ya noche de miércoles de oración por medio de este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Esperamos en el Señor que todos se encuentren bien, gozando de sus bendiciones y pues bienvenidos a todos ustedes a este tiempo de devocional. Pues recuerden que el próximo sábado tendremos reunión de jóvenes a las 4:30. Los jóvenes mandan la liga, así que esperen la liga a los jóvenes y si quieren compartirla no la piden para que con gusto puedan invitar a más jóvenes en este tiempo de reunión. Sábado, 4:30 de la tarde. Y recuerden que a las 6:30 es la transmisión en vivo por este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel CDMX con el curso sabatino donde estamos teniendo el curso, la clase sobre los dones espirituales, ¿verdad? Cómo se desarrolla un don espiritual, qué es un don espiritual, cómo detectar ese don espiritual, es lo que vamos a estar viendo en esta siguiente clase. Y pues por supuesto el domingo, ¿verdad? El próximo domingo, recuerden que todos nos reuniremos ya todos juntos, sin distinción ni de edades, ni de apellidos, ni nada, sino todos ya nos estamos reuniendo los domingos a las 11 de la mañana. Lleguen minutos antes, 10, 15 minutos antes, para que se les asigne el lugar y juntos podamos alabar al Señor. Pues vamos a poner, ¿qué les parece, hermanos, familiares y amigos, este tiempo de devocional en las manos del Señor? Vamos a orar y espero que ahí en casa pues nos acompañen a orar. Padre, te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre. Señor, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti y en el nombre precioso, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Padre Celestial, que por favor, Señor, tú nos limpies y nos perdones de toda maldad. Señor eterno, confesamos nuestros pecados, Señor, arrepentidos y te damos gracias que en Cristo Jesús, Señor, tú nos perdonas y nos limpias. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros. Bendito Dios, de tal manera que no nos hace falta nada. Y bendices también así, Señor, nuestro trabajo y toda actividad económica con la cual nos permites solventar las necesidades de nuestra familia y ser así fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias por tu bondad. Queremos encomendar en tus manos este tiempo de devocional, donde rogando la suministración de tu Espíritu Santo y la claridad de tu palabra, pues podamos no solamente entender, sino llevar a la práctica los conceptos de la misma. Señor, hablando de estos 10 rasgos de la justicia que caracterizan a aquellos que precisamente han experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, pero sobre todo esperan, Señor, en tu justicia divina mientras mostramos los rasgos, Señor, de aquellos que seguimos tus pasos. En tus manos encomendamos este tiempo de devocional en Cristo Jesús. Amén. Pues, como ustedes recordarán, están como ustedes recordarán, hermanos, estamos nosotros, predicamos el domingo sobre lo que fue la regla de oro, ¿verdad? Hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Entonces, en esa situación, hermanos, pues recordarán que hablábamos de que como Dios es justo en su santidad, Él nos atiende y nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le pedimos. Entonces, hermanos, sabiendo que Dios nos atiende, tiene su oído atento para atender nuestras necesidades, nosotros también, hermanos, experimentamos de su bondad, de su misericordia, y de esa misma manera nosotros debemos tratar a los demás. Si queremos amor, hay que dar amor, misericordia, hay que dar misericordia, si queremos perdón, hay que perdonar. Y así, hermanos, pues tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Y esto habla de justicia, ¿verdad? Tras bambalinas, esto habla realmente de justicia. Y hoy, pues, teniendo en cuenta esto que aprendimos el domingo pasado, pues nosotros, hermanos, queremos seguir con esta parte de la justicia y vamos a ver los 10 rasgos de la justicia, esos rasgos que muestran a aquellos que esperan en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Así que vayan, por favor, ahí en sus casas, en sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21, Romanos 12, versículos 14 al 21, y ya que lo tengan, pues nos pueden acompañar ustedes con la lectura ahí en casa, y dice así el texto, ya que lo tengan Romanos 12, versículos 14 al 21, y dice así el texto. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, esto realmente habla, hermanos, de una persona que, experimentando el amor, la misericordia y la justicia de Dios, descansa en eso, no en la justicia de los hombres, sino en la justicia divina, en la justicia de Dios. Para que nosotros podamos llevar una vida justa y juzgar correctamente, pues nosotros tenemos que esperar y tenemos que adoptar, asirnos de la justicia de Dios que se ha aplicado en Cristo, no de la justicia de los hombres. Y aquí vamos a ver, hermanos, 10 rasgos que podemos observar de aquellos que, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, 10 rasgos, hermanos, que podemos observar en aquellos que viven en justicia y que esperan la justicia de Dios, no la de los hombres. Estos son 10 rasgos que podemos observar en aquellos que han nacido a Cristo, pero que viven en justicia, pero que también esperan la justicia de Dios. Así que vamos a ver el primer rasgo. Viendo el primer rasgo, dice el versículo 15, dice, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Un primer rasgo, amados hermanos, es ser solidarios. Ser solidarios en el aspecto de acompañar, ponernos al lado de aquellas personas que están padeciendo, ponernos al lado de aquellas personas que están sufriendo, y si reímos con ellos o lloramos con ellos, mostramos solidaridad. Así es el cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, un primer rasgo de aquellos que vivimos en la justicia y esperamos la justicia de Dios es que somos solidarios con aquellos hermanos, familiares o amigos que están pasando por alguna situación difícil en su vida, que tienen que enfrentar situaciones complicadas y difíciles en su vida. Así que hay que ser solidarios. No es bueno, hermanos, ante el Señor mostrarnos apáticos. No es bueno ante el Señor mostrarnos aislados o dejar a los hermanos, a las personas que carguen solos con sus batallas. Es importante que nosotros aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros. Dice, y hablando de cargas, precisamente dice Gálatas 6, versículo 2, dice el texto, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que, hermanos, hay que ser solidarios. Primer rasgo de una persona que vive en la justicia y que espera la justicia de Dios y no la de los hombres es que es solidario, ¿verdad? Toma para sí y es capaz de llevar el yugo, el peso, ¿verdad? De aquella persona que está padeciendo, está sufriendo y enfrentando situaciones difíciles. Para esto, este mismo primer rasgo de solidario nos lleva al segundo rasgo. Si yo quiero ser solidario, también debo ser humilde. Dice el versículo 16 de Romanos 12, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sed sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hermanos, aquí lo que para poder ser solidarios tenemos que ser humildes. La altivez, la vanagloria, el orgullo, hermanos, son elementos que no nos permitirán o que no nos permiten, hermanos, actuar solidariamente con las personas, no nos permiten estar, hermanos, integrándonos con las demás personas, con los demás hermanos, con el cuerpo de Cristo. La altivez nos lleva a pensar que nosotros somos mejor y estamos en mejor posición incluso espiritual que los demás, y eso nos lleva a alejarnos y a permitir que los demás se desanimen, desmayen, se alejen, y no es lo que tenemos que hacer. La humildad, hermanos, va a ser un buen eslabón que, unido con la solidaridad, nos va a ayudar a mantener la unanimidad, la fortaleza los unos con los otros. Dice el texto de nuevo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabio
sabios en vuestra propia opinión. No pensar que nosotros lo sabemos todo y que nosotros somos entonces aquellas personas que podríamos ser como el ejemplo para los demás y que nosotros tenemos la respuesta para todos. No, hermanos, todos dependemos de Dios y es importante que al ser solidarios mostremos una actitud y un carácter humilde. El Señor Jesucristo le enseñó en los evangelios. Él dijo, sed humildes, mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde de corazón. Así que, hermanos, importante esta situación donde hay que ser humildes. Entonces ya vimos solidarios, humildes, y el tercer rasgo tiene que ver con lo siguiente, versículo 17 de Romanos 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, hermanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Tenemos que ser sobrios. Cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de un carácter templado, un carácter equilibrado, ¿sí? Mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia, hermanos. La sobriedad es equilibrio, hermanos. La sobriedad es ecuanimidad. La sobriedad es templanza, hermanos. Mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia. Dice, no pague a nadie mal por mal. ¿Por qué? ¿Por qué mantenernos sobrios, hermanos? Porque lo que llega a suceder es que cuando una persona nos causa daño, nos ofende, nos defrauda, alguna situación, hermanos, lo que llega a suceder es que respondemos. Nuestra carne responde, nuestra carne habla, y entonces respondemos no de manera bíblica, sino de manera pecaminosa. De ahí, hermanos, que nosotros tenemos que ser sobrios, mantenernos firmes, no pagar a nadie mal por mal. Es mejor, hermanos, no responder a algún agravio en el momento, sino mantenernos precisamente templados, sobrios, firmes y después dar una respuesta bíblica al pecado, a la ofensa, al señalamiento de otras personas. Para esto hay que mantenernos sobrios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando regresamos al texto de Romanos 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo puede evitar no pagar mal por mal? Pues siendo sobrios, evitando la ira, la gritería, la amargura, el resentimiento, y más bien así como Dios me perdonó, fue misericordioso y bondadoso conmigo, de esa misma manera, actuando con sobriedad, entonces yo actuar con aquella persona que me está causando algún daño o alguna falta. El siguiente signo, hermanos, de un rasgo de la justicia, de saber vivir en la justicia de Dios, según Romanos 12, 17, es ser ejemplares, porque dice el texto, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno. Cuando dice procurar, hermanos, que es mi tarea, no la de los demás, es mi tarea trabajar en todo aquello que me permita contribuir a la paz y a la mutua edificación. Aquí mismo en Romanos dice que debemos trabajar y procurar todo aquello que nos lleve a procurar la paz y la mutua edificación. Y para esto necesitamos nosotros, hermanos, ser ejemplares, procurando lo bueno delante de los hombres. ¿Y cómo es que podemos ser ejemplares? Precisamente cuando dice procurando lo bueno delante de todos los hombres, es que mi testimonio, mi conducta y la manera en que respondo a las situaciones álgidas, difíciles, conflictivas de la vida, ese ejemplo voy a dejar hacia los demás. Si yo a los conflictos, a las situaciones álgidas y complicadas de la vida respondo pecaminosamente, con agresión, con un carácter orgulloso, con resentimiento, ese ejemplo es lo que voy a dejar a los demás. Pero si yo a estas situaciones, en vez de responder correctamente, sino respondo con piedad, responder con piedad a estas situaciones es pues precisamente ser templado, paciente, humilde, manso, ¿ok? Dando buen testimonio, con buena conducta, con buenas palabras. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? De hecho, vamos a ese texto, Efesios capítulo 4, dice en Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay que ser, hermanos, ejemplares
cuando hay situaciones complicadas, nuestro ejemplo, la forma en que nos comportamos, la forma en que nosotros vamos a enfrentar esta situación, amados hermanos, va a llevar a que los demás se animen a enfrentarlo también, ya sea o de manera piadosa, si es el ejemplo que yo di, o de manera pecaminosa. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos ejemplares aún dentro de los conflictos. Si ustedes observan el texto de Romanos 12, está hablando de un conato de conflicto, hermanos, de un conato de dificultades, porque si observamos, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no ser sabios en su propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ustedes observan, hermanos, el texto está manejando una situación en la cual hay una situación de conflicto, hay una situación de disputa entre una persona y otra. Así que mostrando estos rasgos, nosotros vamos a mostrar que sabemos y que vivimos, sabemos esperar y que vivimos sobre la justicia de Dios, no la de los hombres. El siguiente rasgo, versículo 18, dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con Dios, perdón, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y esto es, hermanos, ser pacificadores. ¿Ok? Hay personas que por su carácter, por su temperamento, podemos nosotros en situaciones de conflicto responder de una manera agresiva, grosera, altanera, ¿sí? Entonces, fuera de que nosotros apaguemos la llama del conflicto, la podemos inflamar, inflamar. Cuando decimos inflamar, hermanos, podemos nosotros hacer más grande el problema que de lo que realmente es. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, hermanos, nosotros podemos hacer más grande un conflicto o de hacer de una situación un conflicto cuando realmente no lo era, ¿no? Dice Santiago 3, hablando de la lengua, ¿no? Dice Santiago 3, versículo 13, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, ¿verdad? Dice, y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando de conflicto, hermanos. Entonces, cuando nosotros, fuera de ser pacificadores, nosotros generamos conflicto, entonces lo que estamos haciendo, nuestra lengua, nuestra actitud, la forma en que enfrentamos las cosas, va a encender el fuego, la flama del conflicto, y fuera de apagar precisamente el conflicto del problema, lo hacemos más grande. ¿Sí? Así que hay que ser pacificadores. Otra vez, aquella persona que sabe pacificar es aquella persona que sabe esperar en la justicia de Dios y no en la justicia de los hombres. En el versículo 19 de Romanos 12, hermanos, vamos avanzando, dice, no os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, aquí el texto, hermanos, nos está hablando de que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Vuelvo a leer el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que ser, hermanos, misericordiosos, no os venguéis nosotros mismos. La misericordia, hermanos, hemos ya explicado, la misericordia, hermanos, es un pago no merecido, una retribución que no merecemos. Es decir, hablando de esto, Dios, cuando nosotros hemos pecado, Él no nos pagó con condenación, sino que en su misericordia nos pagó con su gracia, entregándonos a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, en su misericordia, fuera de que Dios nos pagara con condenación y juicio, lo que hizo el Señor es entregar a su Hijo por nosotros, para que mediante su cruz nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Así que la misericordia es un pago no merecido. Muchos de nosotros no merecíamos el sacrificio de Cristo por nuestra multitud de pecados o por la pura esencia de ser pecadores. No merecíamos, amados hermanos, el sacrificio de Cristo, pero Dios, en su misericordia, nos entregó a su Hijo y nos pagó con amor
¿verdad? Entregándolo a Él. Así que tenemos que ser misericordiosos, no vengarnos nosotros mismos, sabiendo esperar en la justicia divina y no en la de los hombres. El siguiente rasgo, hermanos, ya llevamos 6, que es ser solidarios, humildes, sobrios, ejemplares, pacificadores, misericordiosos. Ahora vamos con el séptimo rasgo, que es ser caritativos. Versículo 20 dice el texto: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, hermanos, hay que ser caritativos. Es interesante, hermanos, que lo está llevando a la situación de cómo tratar a los enemigos. De esta misma manera, recordemos que en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo enseñó a cómo debemos tratar a nuestro enemigo. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 38, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Así que a aquel que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que eso es lo que el Señor Jesucristo pide de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Así que fuera de actuar en venganza, aún con aquellos que nos faltan, nos ofenden, nos defraudan, nosotros tenemos que mostrar un carácter de compasión, de misericordia, caritativo. Si tiene hambre, dale de comer. Así que, hermanos, fuera de actuar con venganza, lo que vamos a hacer es mostrar misericordiosamente esas acciones que muestran bondad y benignidad de parte de nosotros, aún contra aquellos que nos faltan. Pues vamos con el octavo rasgo, que es el ser ecuánimes. Dice Romanos 12:21, no seáis vencidos de lo malo, ¿verdad? Sino venced con el bien el mal. No seas vencidos de lo malo, hay que ser ecuánimes. Cuando una persona es ecuánime, quiere decir que hay equilibrio entre lo que dice y sus hechos, sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Ahí tiene que haber equilibrio entre estos. Lo que pienso tiene que reflejar lo que siento, y lo que siento y lo que pienso tiene que reflejarse, hermanos, en lo que realmente yo estoy haciendo. Entonces hay que ser ecuánimes. Si yo digo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero realmente mis acciones demuestran que yo soy una persona que resguarda amargura, que resguarda rencor, que quiero buscar mi revancha, mi venganza, esto no está en equilibrio con lo que yo digo al pertenecer a la familia de Dios, habiendo puesto mi fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Hay que ser ecuánimes. Hay que ser equilibrados. Fíjense, hablando de esa parte, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y les dice en el versículo 8 del capítulo 4, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice, y lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Así que fuera de estar pensando cosas malas, revancha, todo lo bueno, todo lo puro, alguna virtud, alguna, en eso pensar, y la paz de Dios va a gobernar. No va a gobernar mi corazón lo que yo deseo en desquito, revancha hacia los demás, ni va a apaciguar mi corazón la forma en que actúan los demás si hacen o dejan de hacer. No, no es la justicia del hombre el que me va a traer paz y ecuanimidad, sino va a ser la justicia de Dios en Cristo y esperar en que Él tiene el pago para aquellas personas, pero que para mí Él tiene paz, gozo en mi corazón, y eso me va a dar un carácter ecuánime, mantenerme precisamente, hermanos, en equilibrio, aun a pesar de los ataques, de los señalamientos, poderme mantener en equilibrio, ecuanimidad. Entonces, hermanos, el último rasgo, según Romanos 12, versículo 21, dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay que ser bondadosos, hermanos. Cuando hablamos de bondadosos, quiere decir que nosotros estamos buscando, hermanos, precisamente actuar
por el bien de las demás personas, actuar por el bien de las demás personas. No seas vencido de la malo, sino vence con el bien el mal. Si ellos me responden, hermanos, si una persona me responde con maldad y me quiere perjudicar, yo lo que voy a hacer es orar por él o por ella y responder con amor, con misericordia y con bondad. Ellos me quieren dañar, yo les quiero edificar. Eso es lo que tenemos que hacer. Para muchos podría ser, esto es muy difícil, pastor, esto es algo que tal vez no se podría hacer. Pues si estás en Cristo y esperando la justicia divina y viviendo la justicia de Dios, tú puedes ser bondadoso a pesar de que los demás deseen lo mejor para ti. Tú puedes actuar en bondad y benignidad y al contrario, en vez de desearles un mal, tú vas a desear orar al Señor y actuar en la edificación y en beneficio de aquel o de aquella persona que te está faltando. Vuelvo a leer Efesios 4:32, dice, antes, fíjense otra vez, Efesios 4:31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser benignos, aunque las personas estén atacando. Mientras ellos me quieren perjudicar, yo deseo la edificación de las demás personas, yo deseo que Dios bendiga a las demás personas y por supuesto cuando yo espero esto, la justicia de Dios se encargará de ellos y la justicia de Dios se encargará de mí. Dios sabe pagar, Dios es galardonador de aquellos que lo buscan y Dios honra a los que le honran. Así que hermanos, estos rasgos van a ser aquellos rasgos que van a identificar a aquellas personas que no esperan en la justicia propia ni en la justicia de los hombres, sino que estos 9 rasgos van a identificar a aquella persona que espera plenamente en la justicia divina. Entonces esos rasgos son solidarios, humildes, sobrios, ejemplares, pacificadores, misericordiosos, caritativos, ecuánimes y bondadosos. Si nosotros somos capaces de mostrar estos 9 rasgos, entonces podemos hablar y podríamos gozarnos en el Señor y podríamos decir que nosotros estamos experimentando la justicia de Dios y sabemos esperar por la justicia de Dios, no la propia, no la de los hombres. Bueno, hermanos, espero que este tiempo de devocional haya sido de edificación, de enseñanza para todos nosotros, esforzarnos para que nosotros desarrollemos y fortalezcamos estos 9 rasgos en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos esperar no en la justicia propia ni la humana, sino en la justicia de Dios que es amplia y certera para cada uno de nosotros. Pues que Dios les bendiga, hermanos, nos vemos el fin de semana, cuídense mucho y hasta pronto. Hola hermanos, como ya es tradición en nuestra iglesia, ha llegado esa época del año en que nos preparamos para entregar nuestro regalo para el Señor. Cada año, aparte de nuestra ofrenda, guardamos un poco de lo que Dios nos ha bendecido durante este 2021. Recuerda que nuestro regalo para el Señor se usa para cubrir aquellos compromisos que tenemos con la iglesia. Así que hermanos, seamos generosos y atendamos a este llamado. Gracias.